Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a visitar el Ángel de la Libertad en la Plaza Mayor, la Plaza del Ángel o Plaza de la Grandeza. Aquí estamos en la Aldama y Venustiano Carranza. Esta plaza se encuentra en esta área, ¿no? Entre Aldama y Venustiano Carranza. Anteriormente nos quedamos en un video en donde les mostré la Plaza de Miguel Hidalgo, que está enfrente de Palacio de Gobierno. Aquí tenemos Palacio de Gobierno y del otro lado, a un costado, tenemos el Ángel de la Libertad en esta Plaza Mayor. Si observan, el Ángel de la Libertad es una obra del escultor Ponzanelli, y esta es en bronce también, tallada en bronce. Mide 8 metros de altura y esta descansa sobre un tambor giratorio. Este tambor fue ideado por el ingeniero Jesús González Eiras. Este tambor permite que el ángel dé una vuelta de 360 grados. Si observan en esta imagen, está girando lentamente en 2 minutos. Se encuentra en la Plaza Mayor, en el centro de la Plaza Mayor. Y la columna es de mármol de estilo jónico de 37 metros de altura. Y arriba, pues obviamente remata el ángel, ¿no? Esta obra se conmemora con esta obra la Ruta de la Libertad, en donde Miguel Hidalgo pasó sus últimos días. Acuérdense que también les conté en el video anterior la historia, alguna parte de la historia de Miguel Hidalgo aquí en Chihuahua. Aquí también es importante reconocer que abajo, en mero abajo, se encuentran los restos de 14 hombres que dejaron huella en la historia de Chihuahua. Aquí abajo, no en esta parte, sino debajo de esta base tenemos un espacio con una puerta hacia abajo, porque aquí hay una escalinata donde tú bajas y ahí abajo se supone que descansan los restos de estos 14 hombres, ¿no? Entre ellos creo que está Abraham González Casabantes y el coronel Joaquín Terrazas Quesada. Ahí tenemos al fondo la calle Libertad, y que en otro video les voy a mostrar y vamos a hacer un recorrido por ahí. Y aquí tenemos pues Palacio de Gobierno, ¿no? Aquel es el templo de San Francisco de Asís, también que en otro video, en este mismo video, les voy a mostrar. También en esta Plaza de la Grandeza o Plaza Mayor hay diferentes frisos que narran la historia también de muchos personajes en la Revolución, y lo más importante es de Francisco Villa, que es lo esencial o la base de algún friso, y otros frisos narran la historia de este personaje, pero también de otros personajes en la Revolución. Aquí tenemos uno de los frisos con escenas de la historia de Chihuahua, porque pues Chihuahua fue muy importante en la Revolución y en diferentes épocas históricas del país, de la nación, no nada más del estado de Chihuahua. Entonces todos estos representan diferentes escenas de esas épocas. También dentro tenemos varios frisos, les voy a mostrar y les voy a mostrar varios que tenemos aquí. Es importante que vengan, si gustan, pasar y ver cómo estos frisos narran partes de esta historia y te la cuentan sin letras. Acá al fondo tenemos el templo de San Francisco de Asís, pero enfrente del templo de San Francisco de Asís tenemos un personaje muy importante también, uno de los niños héroes, Agustín Melgar. También lo tenemos aquí, tenemos es de bronce también, este monumento a ese cadete que fue uno de los niños héroes también importantes, que luchó y defendió el castillo de Chapultepec. Pero fíjense qué importante la historia de Chihuahua. Aquí en esta parte donde pusieron el monumento a este personaje es donde estaba la casa paterna, en este solar, no exactamente en este lugar quizá, pero sí en este solar donde está la Plaza Mayor se encontraba la casa paterna de este personaje. Y aquí tenemos a este niño héroe también, ¿no? que es chihuahuense y que participó en la defensa del castillo de Chapultepec. Cuenta la historia que este
personaje murió, según la historia general u oficial, cuenta que murió en la lucha, ¿no? Y que alguien se acercó y le dio un beso ahí donde cayó y donde fue asesinado. Pero según algunos historiadores cuentan que no fue así, que fue atacado obviamente con bayonetas y fue agredido y después fue dejado ahí, pero donde murió fue al siguiente día, donde estaba siendo atendido por un médico estadounidense. Entonces eso es lo que cuenta algunos historiadores que conocen más de historia, ¿no? Y que pues se dedican a todo esto. Aquí tenemos este otro friso que estamos viendo, ¿no? Este friso importante también, donde cuenta la historia. Si observan ustedes, tenemos diferentes escenas, ¿no? Donde dice sufragio efectivo, no reelección. Me imagino que es relacionado a Porfirio Díaz, a Madero, ¿no? Donde todo se levantaron en armas para la no reelección de Porfirio Díaz. Este friso también es importante y se encuentra también en esta Plaza Mayor. Si observan, el área es muy grande, como les decía, el área es muy grande y pues hay áreas verdes donde tú puedes venir y pasar un rato agradable también con la familia. Esta plaza cívica pues fue construida también con ese hecho, ¿no? de hacer eventos cívicos masivos, porque está muy grande, son más de 6,000 metros cuadrados que les mencioné al principio, ¿no? Es enorme, está muy grande. Aquí vamos acercándonos a otro friso, y en este friso hay escenas también. Les voy a mostrar a ver qué es lo que yo interpreto. No soy historiador, pero les voy a mostrar lo que interpreto. Aquí dice Parral, entonces Parral me gusta hasta para morra, dice. Entonces tiene que ver con la revolución también, con Parral. Miren estas escenas de estos personajes con armas, luchas. También tenemos estos personajes que se parecen a Francisco Villa, el sombrero, el bigote. Aquí tenemos una escena que parece ser una escena de las Adelitas de la Revolución, cuando llegaban a acampar, a poner sus fogatas, a comer, a hacer unas pláticas, ¿no? A hacer sus pláticas. Y tenemos estos personajes que quizá vienen, ¿no? de las campañas o de las luchas. Si observan, pues tiene detalles muy, muy interesantes, ¿no? La mayoría, lo que me llama la atención es que tienen estos bigotes revolucionarios, ¿no? Y estos sombreritos que me imagino que usaban en esa época, y que esta escena donde vienen así marchando, donde llegan a este campamento donde están las Adelitas, donde llegan a descansar y a platicar. Eso es lo que yo interpreto de este friso. Quizá me equivoque, pero pues ya los historiadores ahí sabrán realmente lo que significa. Aquí lo que falta, pues un friso, pues es eso, lo que te interpreta, ¿no? No es tanto una narración escrita. Entonces yo interpreto de esa forma este friso que acabamos de ver. Y aquí nos encontramos con otro friso. Si nos acercamos un poco, podemos observar la ciencia que es algo importante en el estado de Chihuahua, ¿no? También el arte, la escultura, estas vasijas importantes o creadas a mano, escultores importantes, la minería, obviamente, el cosechado, el arar con estos instrumentos o elementos pues antiguos, aunque últimamente, o sea, actualmente no necesariamente en los pueblos se utiliza la modernidad. Todavía siguen usándose estas formas de arar o de sembrar en lugares donde no hay mucha economía, ¿no? Tenemos acá las células, quizá los protones, neutrones, y tenemos ahí un científico, ¿no? Investigando quizá la sangre, quizá cosas importantes. Aquí tenemos también a un lado una mujer importante, ¿no? En la revolución también, donde criaba a sus hijos, y aún así vemos esta
esta mujer aquí y abajo el estado de Chihuahua y un bebé, o sea que las mujeres también fueron importante, parte esencial en la revolución y en diferentes épocas de la historia, ¿no? Partes de la historia o escenas de la historia, y no nada más de Chihuahua, del país, ¿no? Aquí tenemos pues los mineros, ¿no? También arriba una familia divirtiéndose. Son escenas cotidianas de aquella época, pero también de la actualidad. Tenemos aquí a los menonitas. Me imagino que ha de ser un personaje que hace quesos, porque para mí es esa forma, ¿no? Y aquí seguimos, pues viendo. Acá abajo es donde les digo, en esa puerta que se ve al fondo, en la base del ángel, es donde se encuentran estos personajes importantes del estado de Chihuahua, resguardados o sepultados o enterrados, los restos. Aquí por esta parte también vamos a ir a otro de los frisos importantes. Todo es importante aquí, no es uno más importante que otro, pero el que fue creado para esta plaza mayor, ¿no? Aquí tenemos también edificios modernos a un lado. Y aquí nos vamos a ir acercando a uno de los frisos. Y aquí tenemos otro friso importante. Está atrás de las letras de Chihuahua. Y aquí puedo observar yo esta rebelión de los indígenas que no se dejaban conquistar tan fácilmente. Esta rebelión a que entrara la religión, de otros, pues otra religión que para ellos no era tan importante. Que vemos un personaje, ¿no? con una cruz, y aquí tenemos algunos personajes, todavía aparece estos arados, ¿no? Antiguos. Tenemos un personaje de la religión, de la iglesia, donde pues evangelizar, ¿no? Pero fíjense aquí arriba unas mulas, caballos, o más bien mulas, burros, donde se transportaban por el camino real diferentes artículos, ¿no? Y pues obviamente el evangelizador, ¿no? Entonces una de las escenas importantes de aquí que marca este friso, pues yo veo la evangelización y también el no querer ser evangelizado, ¿no? El pelear por ese derecho a tener su propia religión. Y tenemos aquí esta escena del intercambio, no tanto el intercambio, de la venta de artículos artesanales o de objetos. Si se fijan, la moneda de cambio también, o sea, ya en este friso vemos el cambio o el compra-venta, pero a base de monedas. Y pues el comercio también importante, ¿no? En el estado de Chihuahua, el comerciar objetos que se creaban a mano y se transportaba todos estos elementos de otros lugares, ¿no? Para vender, obviamente aquí en el estado de Chihuahua y en diferentes lugares. Aquí vemos a estos personajes indígenas, ¿no? Que obligados a trabajar en las minas, me imagino, no creo que estén por su gusto, y transportar esos minerales en cómo se transportaba, ¿no? Se ponía en la cabeza y se agarraba y se hacía fuerza. Y aquí, como les digo, la lucha de no ser primero, ya después fueron obligados, ¿no? Me imagino, y luego evangelizados. Y aquí en el centro tenemos esta gran placa enorme, ¿no? Donde dice la Plaza Grandeza de Chihuahua y el logotipo del estado de Chihuahua. Eso lo tenemos en el centro, atrás de las palabras. Como les mencionaba, detrás tenemos la palabra Chihuahua. Allá tenemos Palacio de Gobierno y tenemos las palabras de Chihuahua, y atrás tenemos estos frisos. Aquí tenemos otro friso. Miren qué interesante estos frisos, cómo salen estos personajes de esta pared o esta placa, y salen estos personajes, ¿no? A representar algo. Aquí tenemos el tambor, una danza autóctona, ¿no? Me imagino que ha de ser una danza antigua. Aquí tenemos el instrumento de aire, donde con estos dos instrumentos ellos
hacían este tipo de danzas, me imagino que representando o bailando para que lloviera, para que a estos elementos naturales, porque ellos estaban conectados con la naturaleza y todavía siguen conectados muchos, aunque se ha perdido, ¿verdad? Pero todavía. Fíjense la expresión de este personaje que está bailando, el cabello, los ojos, la boca, toda esta energía que está representando. Este friso representa y te transmite mucha energía, esto de creer en lo que están haciendo, en el baile, en la danza. Y aquí tenemos esta escena de la cosecha, de la siembra, ¿no? La calabaza, tenemos también arriba el maíz. O sea, estos elementos naturales que también eran importantes y que danzaban para que lloviera también. Y tenemos aquí, pues, cómo se sembraba, ¿no? Con este pedazo de madera con pico, y se hacía el hoyo y se echaba la semilla para que creciera, y caminaban y otro hoyo y así iban sembrando, ¿no? Que no hace mucho que todavía siguen sembrando así. Como les digo, no hay mucho dinero en algunos lugares indígenas. Vean cómo la mano sale y cómo estos elementos salen de esta pared, ¿no? De bronce o de hierro. Tenemos aquí la caza del venado también, cómo se alimentaban y cómo salían a cazar. Entonces, con el arco. Es una escena muy interesante. Y tenemos aquí a un niño y a un adulto viendo el universo, ¿no? Estos astros, que también de ellos le tenían respeto a los astros, al sol, a diferentes elementos del cielo, y que para ellos también era importante. Por eso la danza también a estos elementos divinos que para ellos eran importantes, lo que era el riego, la luz, el día, la noche, cosas que para ellos pues eran súper importantes, porque acuérdense que sembraban en ciertas épocas del año. Entonces, si no llovía, pues obviamente su cosecha se perdía, ¿no? Y aquí a un lado de esta escena tenemos una escena de la mujer. Aparece la mujer importante como centro de la familia, ¿no? Cuidando a los niños, mientras quizás algunos de sus integrantes de la familia, los hermanos, los tíos, los hijos grandes también, el papá, pues salían también a la casa, ¿no? Para traer sustento o alimento a la casa. Aquí tenemos la casa del bisonte, me imagino que es un bisonte, y que salían a cazar. Y allá arriba tenemos la escena de las cuevas, ¿no? Donde vivían, donde tenían estas construcciones para vivir dentro de las cuevas de una manera rudimentaria. Vean el rostro de este personaje que está cazando al mamut. Vean un rostro que te transmite esa furia y esa energía y esas ganas de cazar al mamut y de llevar alimento a su casa, ¿no? Miren aquí más de cerca estas donde vivían, ¿no? En las cuevas. Y estas casas hechas de la misma cueva y de barro y de piedra. Aquí, dando vuelta detrás de estos frisos que acabamos de mencionar, tenemos estos. Vean, aquí aparece la guacamaya. La guacamaya fue muy importante en las regiones del norte. Se creía que en aquellos tiempos que tenía vinculación con la lluvia, por esos colores que tenía azulados y verdosos. Y también para los antiguos indígenas guardaba relación con el agua. Entonces, en algunos lugares o arqueológicos en Paquimeo, en algunos lugares se han encontrado vestigios de la guacamaya momificadas, o en tumbas también creo que se enterraban, o eran era un ave que se usaba para los rituales. Entonces, si tiene que ver con Paquimeo, me imagino que estos indígenas o estos personajes pues tienen relación con los paquimés, ¿no? Porque los anteriores, si se fijan, su vestimenta era diferente. Aquí vemos la casa del conejo, ahí tenemos el arco, tenemos una danza también a un lado, pero lo interesante aquí es la vestimenta, que es diferente, ¿no?
El estado de Chihuahua tiene diferentes, pues es muy rico en cultura, ¿no? En diferentes, grupos indígenas o etnias o tribus, como se le nombra, ¿no? Vean esta escena también. Aquí tenemos a esta danza también, vemos mujeres ahí y vemos también el venado, ¿no? Ahí arriba como elemento también principal y cómo sale ese cuerno de venado también de esta placa. Aquí vemos a unos personajes corriendo, no sé si sean del área de Paquimé o sean tarahumaras, ¿no? Porque los tarahumaras también son conocidos por traer estos guaraches y por correr, ¿no? Hasta se les conoce como pies ligeros. Y aquí tenemos el friso en el centro, atrás de las letras de Chihuahua o de la palabra de Chihuahua, el friso a Francisco Villa, el Centauro del Norte. Esta gran obra de bronce tiene unas medidas de 10 metros de largo por 3 de altura y también fue elaborada por la artista Elisa Ponzanelli. Y aquí en esta gran obra se narran 4 momentos históricos en la vida del general Francisco Villa. Aquí abajo podemos ver o leer algunas partes de estos 4 etapas, ¿no? de la historia en Francisco Villa. Aquí vemos cómo posa Francisco Villa frente a su ejército denominado la División del Norte. Este es el primer momento o el primer pasaje de la historia, esta fotografía con la División del Norte y donde está posando para la foto, ¿no? Este es el primer momento histórico donde él con su ejército, División del Norte, pues luchó, ¿no? en la Revolución Mexicana. Y aquí vemos cómo sobresalen estos personajes de tamaño natural, de tamaño real, y estas también armas que salen de esta placa de bronce, ¿no? O sea, tiene unos detalles muy interesantes y muy bien elaborados. Esto está a su mano izquierda. Y en el centro, pues se observa al caudillo, ¿no? En la historia de la toma de la ciudad de Ojinaga. Aquí va enfrente en su caballo, como personaje principal, sin temor a la lucha, ¿no? Entonces aquí se observa el siguiente pasaje de la toma de la ciudad de Ojinaga. Y aquí tenemos el ascenso al gobierno de Chihuahua. Recuerden que Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua en un corto periodo, en un año, menos de un año aproximadamente. Y aquí en este momento, en esta parte que están viendo, pues esa escena como gobernador de Chihuahua. Y por último, obviamente, la última escena o la última etapa fue, por último, la escena de su muerte en Parral, Chihuahua. Aquí fue ejecutado y si ustedes observan, pues ahí va aquí lo tenemos en su carro donde fue ejecutado y vean el rostro de todos los lugareños ahí, ¿no? que presenciaron el asesinato de Francisco Villa. Vemos ahí sus rostros pues estupefactos, ¿no? de no creer. Y ahí tenemos al chofer también, como se ve ahí cómo fue también acribillado. Y obviamente pues los campesinos, los personajes de aquella época, su vestimenta. Y aquí tenemos pues el asesinato, ¿no? Entonces este friso representa esas 4 escenas importantes de Francisco Villa.
Y el siguiente y último friso que les mostraré es de Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí tenemos un acueducto y también narra la historia, una parte de la historia importante de Miguel Hidalgo. Aquí vemos la iglesia y vemos a un lado obviamente Miguel Hidalgo levantándose para la independencia y obviamente aquí en la escena donde fue fusilado, ¿no? Y así terminamos con estos frisos aquí en la Plaza de la Grandeza, en el estado de Chihuahua, en la Plaza Mayor. Detrás de estos frisos que les acabo de mostrar, pues tenemos la palabra, o enfrente de los que acabo de mostrar, porque atrás de cada uno, o sea, son frisos dobles, está uno por enfrente y otro por detrás, otra parte de la historia. Tenemos esta palabra, ¿no?, que es clásico ya en México, Chihuahua. La palabra Chihuahua para tomarse su fotografía y pues tenerla de recuerdo. Aquí les muestro la plaza mayor, que tiene más de 6,000 metros cuadrados y es muy grande. La gente viene a caminar, a pasarse un rato agradable en las tardes, y también es importante pues ver estos personajes, esta historia, ¿no? A ver qué representan. Como les digo, yo no soy historiador, lo que yo veo en el friso es lo que yo les muestro y les comparto. Ya si tengo algunos errores, pues es normal, no todas las personas vamos a conocer la historia al 100%, ¿no? Recuerden que esta Plaza Mayor pues fue creada como una plaza cívica, ¿no? Entonces antes por aquí corrían los autos, pero fue cerrado al tráfico vehicular y se hizo esta plaza grande. En un siguiente video les voy a mostrar, voy a irme caminando desde el templo de San Francisco de Asís, que es un templo que les mostré aquí en este mismo video que aparece, y me voy a ir caminando por toda la Libertad hasta llegar a la catedral. Entonces en un próximo video les mostraré ese trayecto. Muchas gracias por ver el video y pues compartan, denle like, comenten también para seguir creciendo en mi canal. Toda esta parte es la Libertad hasta allá. Allá es donde empieza ya el comercio, ¿no? El comercio, lo moderno. Pero en un siguiente video les voy a mostrar desde aquella iglesia blanca, que es el templo, de San Francisco de Asís, y me voy a ir caminando. Voy a venir desde ahí hay tráfico vehicular, toda la Libertad, y me voy a ir por toda esa parte, voy a caminar, voy a cruzar la Plaza Mayor y voy a llegar a la Libertad. Muchas gracias por ver el video y no se pierdan el próximo video. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por quedarse hasta el final.